10 de la mañana, 40 minutos. Como decía, antes de la tanda vamos a hablar de Mate. Vamos a hablar de una película que se acaba de estrenar. Todavía no al público, ¿no? No, se va a estrenar Un preestreno. en noviembre seguramente. En noviembre. Bien. Una película que habla sobre el mate, habla sobre el fenómeno social, popular del mate, pero también habla del fenómeno económico que hay detrás del negocio. Habla de horizontes insospechados donde el mate también es relativamente popular y donde también se consume la yerba mate de manera similar a como estamos acostumbrados a consumirlos en esta parte de América. Nelson Scartaggini es director de este documental Todo sobre mi mate. ¿Cómo estás, Nelson? Hola, buen día, ¿qué tal? Gracias por invitarme. ¿Por qué el mate? ¿Por qué meterte con el mate? ¿Qué sé yo? Es como si un colombiano se pusiera a hablar del café o sea, esas cosas que no se le ocurren a uno porque las tiene demasiado cerca de la nariz, ¿no? O sea, yo estuve 32 años fuera del país y esa distancia me permitió, qué sé yo, ver el país de otra manera. Y bueno, me llamó mucho la atención como el mate había invadido, ¿no? El mate hoy por hoy forma parte del mobiliario urbano montevideano, ¿no? Sí. Tú en el documental comenzás contando eso que estabas diciendo recién, que cuando volviste a Uruguay te llamó la atención, algo que a los extranjeros les llama la atención automáticamente, ver gente caminando por la calle con un termo y un mate abajo del brazo. Ajá, sí. A pesar de que sos uruguayo, digamos. Sí, y incluso, bueno, lo que pasa es que yo no era un gran tomador de mate tampoco. O sea, yo tanto tiempo afuera a veces tenía miedo que no me renovaran los pasaportes porque no tomaba mate. No me gusta mucho el fútbol y no bailo tango, entonces estaba casi que no calificaba de uruguayo. Y entonces, claro, tenía una relación de amor y odio con el mate. O sea, no me gustaba, empecé a tomar como a los 18 años y me gustaba más lo que pasaba en torno a la ronda de mate, las conversaciones, qué sé yo, reuniones medio clandestinas durante la dictadura, situaciones en las que el mate, qué sé yo, era como una especie de elemento, ¿no?, de la convivialidad. Y bueno, y aunque fueran ruedas de 25 personas cuando me tocaba a mí, decía, otra vez a mí, o sea, realmente no, el mate en sí no me gustaba demasiado, me gustaba más lo que pasaba alrededor. Y bueno, y de todas maneras siempre, mal o bien, tomaba mate con algún amigo, pero la verdad mi primer mate me lo compré antes de salir a filmar, hace 6 meses. ¿Ah, sí? Sí. El primer mate que te compraste. El primer mate que compré en mi vida. ¿Eso te dio cierta objetividad, digamos, cierta visión un poco por fuera de ese mundo? ¿Qué cosa? ¿El hecho de no ser un tomador de mate habitual? Sí, pero creo que es más bien la distancia, ¿no? El hecho de estar fuera te deja, no es bastante extraño, ¿no? Qué sé yo, que ellos sepan de otra cultura, nadie que anda arrastrando las imposiciones, los chinos no andan con las teteras, es una cosa bien nuestra. Incluso hay lugares en Brasil, si viste la película, entonces se consume también masivamente, pero la gente no, en general se desplaza a algún lugar y ahí toma mate, que es en la playa, o en los parques, o donde sea, pero no anda caminando y tomando mate, que es un poco así. Aunque bueno, también no hay que creer en regiones como Misiones, por ejemplo, en ciudades como Posadas, uno se podría sentir en Montevideo, ¿no? Claro. Es extraña la permanencia justamente del mate. ¿Qué descubriste sobre la historia en esta búsqueda? Algunas cosas, ¿qué te puedo decir? Algunas aristas insospechadas del mate, por ejemplo, que toda la aristocracia, el virreinato tomaba mate, o sea, los notables tenían su mate de oro, con explotaciones hasta de rubíes, que era un hábito muy chic en la época de la colonia. Por ejemplo, la yerba era tan cara como hoy podría ser consumir el caviar, entonces se guardaba bajo llave para que la servidumbre no la consumiera. O sea, era realmente también ya en esa época tenía una función de sociabilidad, ¿no? O sea, el mate era para recibir a las visitas y era eso, era como decir, me venís a visitar, toma, ahí tenés champán, ¿no? Es un producto caro, importado, que sobre todo en esa época viajaba en mulas, en fin. Ahí te metés con un primer fenómeno curioso del mate. Es una infusión, una bebida muy popular
pero que atraviesa todas las clases sociales. Porque uno puede decir, bueno, hay cosas que son populares, pero para una determinada clase social, o porque otros no pueden acceder económicamente, o porque las clases altas lo ven mal porque lo consumen las bajas. El mate no cumple con esas reglas. No, el mate corre de sofá o abajo, más allá de las clases sociales, de las modas, de las edades, o sea, realmente hay una permanencia, ¿no? O sea, como que nunca pasa de moda. Ujú. ¿Por qué es eso? ¿Pudiste descubrir una razón, una raíz a esa situación? No, tal vez sea alguna forma de adicción, ¿no? La gente que toma mate toda la vida, cuando no tiene mate, muchas veces dice que le duele la cabeza, que Sí. ¿no? Se pone ansiosa, como un fumador, ¿no? Como cualquiera que tiene alguna adicción, ¿no? Ujú. Y bueno, sí. No, yo siempre me hago esta pregunta de si la gente realmente toma mate por su gusto, por el placer de tomar mate, o por esa cultura del mate que se tiene. Yo creo que es un gusto adquirido, ¿no? O sea, la primera vez que tomás es difícil que te guste, es bien extraño, bien especial. Pero claro, después que te acostumbraste, te pasó la sorpresa, sí, se puede uno habituar muy fácilmente. Yo llevo 6 meses como mateador consuetudinario y ya estoy extrañando el mate. Sí. Sí, yo creo que... Además, como tiene tantas propiedades, o sea, el mate tiene tantas propiedades médicas que debería venderse solo bajo receta médica. O sea, Ujú. es un disparate la cantidad de beneficios que puede traer para la salud. Entonces, tal vez por eso, digo, la gente lo toma sin saberlo. Claro, hay Bueno, seguramente una herencia de sabiduría que tiene que ver con lo indígena que tiene que ver también, ¿no? Digamos, sabían evidentemente que el mate era bueno, si no, no lo hubieran consumido durante tantos siglos. Claro, incluso, y antes de eso, digo, antes de hablar de las misiones jesuíticas y de los guaraníes, qué sé yo, la yerba se consumía en todo el continente. Hay algunas, ¿cómo se llama? Algunas etnias de Estados Unidos que también consumían más bien 2 variedades. Una vomitiva, hay como 200, es una familia, ¿no? Ujú. Como 200 variedades y bueno, ahí ellos consumían una que era vomitiva, con fines médicos sin duda, y otra que era alucinógena, que era la que se pegaban los chamanes, ¿no? O sea, Claro. para hablar con Dios y todo eso. Entonces, nada, después se popularizó, pero sí, perdí, digo, estaba hablando de la historia, que efectivamente se consumía en muchísimos más lugares que ahora. Incluso todavía se consume el mate en la película, no hablamos, ¿no? Por lo menos en esta versión corta no pudimos contar todo, pero también se consume mate en el sur de Chile y en el sur de Bolivia. Ujú. Eh, ¿Qué muestra el documental? Para quienes no lo vieron, ¿qué es lo que muestra el documental? Y digamos que todo el proceso de la yerba mate, desde que la hoja deja el arbusto hasta que entra en el mate del consumidor. El proceso de la yerba y también una reflexión sobre la agricultura y sobre el uso de la tierra, ¿no? O sea, como te digo, yo vuelvo a esta región 30 años después y bueno, hicimos un viaje, hicimos 7.000 kilómetros, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. Y bueno, y también el campo se ha transformado, ¿no? Ujú. El uso de la tierra en Uruguay, la mitad creo que tal vez más de la mitad de la superficie cultivable lo ocupa la soja, ¿no? Y bueno, también la soja atenta contra la yerba mate, o sea, no hay Ujú. competencia de territorios porque es un producto... es un producto país, nadie se le ocurriría arrancar los yerbales para plantar soja, ¿no? Pero sí, cada vez el territorio, la soja cada vez se extiende más, ¿no? O sea, espero que no terminemos tomando yerba transgénica del Monsanto, ¿no? Empecemos por el principio de esa cadena. ¿Quiénes producen la yerba que nosotros tomamos aquí en Uruguay? ¿Pequeños productores? Sí, ¿Grandes bien, compañías? más bien pequeños productores, gente que tiene de repente 150 hectáreas o menos. Y, por ejemplo, en el sur de Brasil, en la zona donde estuvimos viendo un poco
el 60% de la yerba que consumimos acá viene de Brasil, De Brasil. ¿no? En el Río Grande do Sul. Y bueno, hay... Ujú. ¿Ahí? No, Claro, ¿cuál es el origen entonces? Pequeños productores de 150 hectáreas, ¿me en decías? general, pequeños productores. Después, claro, se produce un fenómeno de concentración en los molinos, ¿no? Ahí, Sí. o sea, es un negocio que tiende a concentrarse en la medida que fue declarado, ¿cómo se llama? Por ejemplo, en Argentina forma parte de la canasta básica familiar. Ujú. Entonces, con ese pretexto se mantiene el precio bien bajo. Claro. Y eso le hace juego a los grandes productores, los pequeños van... Se hace muy difícil ¿no? mantener Sí, una ecuación. Sí, en Argentina nomás los pequeños y medianos productores eran cerca de 12.000 y bueno, ya quedan 8.000 más o menos, ¿no? Ujú. O sea, todo esto, obviamente, y bueno, en el caso de esa gente, por ejemplo, en la provincia de Misiones, que es donde se cultiva, ¿no? Creo que esos son los mayores planteos que existan. Como las Marías, por ejemplo, ¿no? Nada más que yerba mate, 4.500 hectáreas plantadas. Bueno, son, no sé, en realidad no sé cuántos serán, pero alrededor de 3.000 pequeños productores son los que sostienen la mitad de la cosecha, la mitad de lo que se consume en Uruguay. ¿Hay mercados más exigentes que otros dentro de la región a la hora de tomar mate, del tipo de yerba que se toma? Yo diría que distintos. La composición de la yerba influye. Nosotros, por ejemplo, encontramos espantosa la yerba argentina y los argentinos les parece que nosotros tomamos polvo, ¿no? Son distintas composiciones. Ahí, en cualquier yerba hay una mezcla de yerbas con distintos grados de añejamiento. Uh-huh. Hay, por ejemplo, los argentinos tienen está estipulado hasta qué porcentaje de palo pueden poner en la yerba. Acá no sé, acá no nos gusta eso. En Brasil el proceso es completamente distinto. La yerba prácticamente como baja del árbol termina en el cimarrón porque no tiene ningún añejamiento y después tiene ese color verde, parece kriptonita. Casi fosforescente. Sí. Entonces es más bien cuestión de gustos. De gustos. ¿No? Y no hay mucho donde correr. Qué sé yo, por ejemplo, hay algunas marcas de yerba milesimada, digamos, ¿no? Uh-huh. Gran cosecha. Pero no hay ninguna beluga de las yerbas. No. Una de las cosas que muestra el documental que me pareció muy reveladora, por lo menos para mí, es que no solo en esta zona del mundo se consume el mate así como lo conocemos. En Siria se toma mucho mate y de manera bastante parecida. ¿Cómo descubriste eso? Investigando sobre el tema. Y bueno, sí, hicimos una entrevista en Misiones a un productor que es el primero que se instaló realmente, una gran extensión plantada. Ellos mismos la procesan, la envasan y la exportan. Y son familias, migrantes sirios que estaban en Argentina y que los golpeó los ecos de la crisis del 30. Entonces, entre el 30 y el 50 volvieron muchos y ya con el hábito adquirido del mate. Muchos sirios argentinos, digamos, que volvieron a Siria. No, sí, exacto. Y por ejemplo, se volvió también un objeto así muy preciado. Eso, cada vez que venía alguien de Argentina tenía que llevar un mate, si no lo dejaban entrar casi, la yerba y no sé. Y también allá cumple esa función sociabilizadora, ¿no? La gente se reúne a comer dulces árabes, cosas así, sí. y toma mate, ¿no? La particularidad es que ellos no circula el mate, si son 10 hay 10 mates y lo que circula es el agua caliente. Sí, eso es la felicidad de los yerbateros, ¿no? Totalmente, claro, Sí, por 10 el consumo de yerba. 10 veces más. ¿Por qué justamente no está establecida la costumbre de hacer girar el mate? ¿Por qué cada uno tiene el suyo? En el caso de los sirios, la verdad no sé por qué será, pero de manera general hay mucha resistencia. La bombilla siempre fue considerada como algo antihigiénico. Por ejemplo, cuando los ingleses empezaron a hacer lobby para imponer el café y el té como bebidas internacionales, digamos, hacían campañas en contra del mate hablando de lo antihigiénico que es la bombilla y no de los peligros de contraer enfermedades.
no sé cuántos cuentos que mentira, lo que querían era vender café. Que era lo que ellos producían, digamos, Claro, obviamente. era el producto que querían imponer. Si los ingleses hubieran, en vez de meterse en la India, qué sé yo, en el África, se hubieran metido en América Latina o en Misiones, el mundo entero estaría tomando mate. Seguramente, sí. Depende de las zonas o de los países, hay diferentes formas de tomar mate, me refiero al mate dulce, bueno, diferentes tipos de mate. En general lo que encontramos es, el otro día alguien me preguntaba eso y me di cuenta que no, efectivamente el mate dulce está en vía de extinción. Ajá. Cada vez menos gente consume mate dulce, que es como se asocia a las costumbres de la abuelita, el primer mate muchas veces, pero que pues, en realidad hoy por hoy eso de que las mujeres toman mate dulce no aplica, por lo menos en Argentina, en Brasil, en Uruguay no. Otra costumbre que me llamó la atención es la de Paraguay, donde se alquilan el termo y el mate. En la plaza, por ejemplo, te alquilan un termo y un mate, te lo preparan ahí para tomar mate en la plaza. Sí, bueno, esos son otros que transportan también toda la parafernalia. Los paraguayos andan con un termo que parece un bidón que lleva como 2,5 litros de agua para poner hielo y las hierbas y todo lo que se le mete al tereré, y eso pesa 1 tonelada, ¿no? Claro. Y se ve todo el tiempo, cuando uno se cruza, no hay nadie que ande sin eso encima, ¿no? No es práctico cuando anda tomando, tampoco sirve para tomar caminando, ¿no? Igual que el cimarrón, que pesa 1 kilo, ¿no? También, ¿no? Es imposible andar con él. Y como es tan grande, va a llenarlo, usan unos termos más grandes que lo que usamos nosotros, ¿no? Es realmente... Ahora, curiosamente, nosotros están mateadores y curiosamente alguien una vez hizo una reflexión sobre cómo los argentinos están más cerca del ritual original, ¿no? Cuando digamos en el ritual original de la ingesta de yerba mate está el agua, está la yerba misma y está el fuego. Nosotros le metimos esa actualización tecnológica del termo, ¿no? Que nos aleja, ¿no?, de los ritos tradicionales, aunque no se quiera. Entonces, los argentinos con el viejo truco de la pava y al lado de la cocina realmente están más cerca del origen. Por lo que tú pudiste ver, lo que pudiste estudiar, tanto en Uruguay como en otros países, la forma del mate y la cantidad de yerba que se le puede poner, ¿de alguna manera tiene alguna implicancia con el estatus social o no? No, ahí, por ejemplo, acá en Montevideo hay un señor que se llama Pachela, que es conocido, qué sé yo, en el teatro de verano, todo el mundo lo conoce, que tiene un mate que le daría vergüenza a los brasileños porque el cimarrón parece chiquito al lado, ¿no? Es un mate que creo que lleva 1 kilo de hierba, una cosa así. Y no es porque sea millonario, al contrario, él dice que tampoco gasta mucho, que si fumara gastaría más que lo que gasta de hierba. Hay que dar vuelta a ese mate igual. Sí, es pintoresco. También no pudo entrar en la película porque son 52 minutos nada más y bueno, tenemos mucho material. Y bueno, y nosotros habíamos empezado una versión más larga y bueno, aparecieron estos fondos, DocTV, que está bien normado, o sea, son 52 minutos exactos, son 15 proyectos, uno por país, claro, en cada país. Entonces, nosotros tenemos ya material como para hacer una versión más larga, ¿no? Ajá. ¿Y DocTV te financió el 100% del proyecto? Claro, DocTV es una idea bastante astuta que consiste en producir 15 documentales que en cada país la televisión pública aporta un poco, el fondo DocTV aporta la mayoría, pero en todo caso las televisiones públicas aportando a un proyecto después tienen 15 para programar. Claro. Y son proyectos de, bueno, una cierta calidad. Eso, a ver, el presupuesto que teníamos era $70.000, que no es mucho. O sea, y que en el caso nuestro corríamos con la desventaja de que teníamos que viajar por 4 países. Porque claro. No era una historia que pudiera resolverse en un barrio de Montevideo. Claro, $70.000 justamente para firmar un tema así local está bien, ¿no? Está cómodo. Pero bueno, nosotros tenemos que hacer 7.000 kilómetros, gastamos como $3.000 solo en gasolina. Entonces, sí, pero bueno, permitió hacer ese rodaje en buenas condiciones.
Estamos 42 días viajando. Tiene una cosa de road movie también la película, ¿no? Claro, sí, sí. Pensamos que iba a ser más acentuado ese lado, pero al final es más bien un viaje en la cabeza, o sea, la asociación. Está narrado en primera persona. ¿Por qué tomaste esa decisión? Porque no es National Geographic hablando del mate, soy yo, o sea, mi visión. Y el documental es así, el documental es un punto de vista sobre algo. Por eso tiene tan poca presencia en la televisión, porque divide a los públicos. Si vos no estás de acuerdo con lo que está diciendo, cambias de canal. Y eso en la lógica de la televisión comercial jamás se puede hacer, claro. Por eso todos los documentales que ves o sea, el espacio que no es ficción en las televisiones siempre son temas consensuales, como la propia ficción que es consensual. Pero consensual en el sentido que, qué sé yo, vos estás a favor o en contra de las cataratas del Niágara, o quién mató a Cleopatra. Sí, sí. O sea, ¿qué me importa? O sea, eso digo, contenidos políticos siempre son problemáticos. El mate como compañero, ¿eso es así también en otras partes del mundo, en otros países de acá de la zona? Sí, sí, mucha gente habla de eso, ¿no? Como el momento del mate, el momento de la reflexión. Bueno, tengo que tomar una decisión, me voy a preparar un mate, me voy a separar, me voy a tomar más. O sea, sí, sí, es como, funciona muchísimo como compañía y como motor de la reflexión para mucha gente. No solamente en Uruguay. No solo en Uruguay, en Brasil, en Argentina, en Paraguay, en todos lados. La gente se expresa de la misma manera sobre el mate, dice más o menos las mismas cosas, es curioso. ¿Cómo va a ser el proceso de exhibición? ¿Se va a estrenar, decías, en noviembre al público en general? ¿Dónde se va a exhibir? Esto, como te decía, es un acuerdo entre televisiones, 15 países de América Latina, son televisiones públicas. Se empiezan a programar esas 15 películas a partir del 12 de septiembre. Y van a pasar durante todo septiembre y octubre. Y creo que noviembre también. Y sí, a nosotros nos va a tocar por ahí. Se va a difundir en octubre. Aquí va a ser Televisión Nacional y TV Ciudad, que ambas participan en el financiamiento, ¿no? Claro. Y bueno, sí. ¿Y en salas de cine se va a exhibir después o no? No, eso no está previsto. O sea, la difusión es fundamentalmente para televisión. O sea, es un producto muy, digamos, muy calibrado para este uso. O sea, yo tenía en la cabeza una película más personal, más subjetiva sobre el mate y todo eso. Y el hecho de hablarle a 15 públicos distintos, eso complica un poco las cosas, ¿no? Para nosotros hay cosas que son obvias, pero qué sé yo, un nicaragüense que ve un mate, que no necesariamente conoce, seguro pasó algún uruguayo por ahí con el mate, pero bueno, no están familiarizados. Y otra cosa también es esa cultura en común que no tenemos, o sea, si vos le preguntás a un uruguayo si conoce algún plato salvadoreño, no saben, pero tanto los salvadoreños como nosotros sabemos que los policías norteamericanos comen rosquillas. Claro. O sea, es como, lamentablemente la única cultura universal compartida con todos esos países puede ser que sea esa cultura norteamericana, ¿no? Que todo el mundo, por eso yo a veces hago referencias a cosas que todo el mundo conoce, como Ronald McDonald o figuras así, ¿no? A propósito, ¿no? Totalmente intencional. Hay varias menciones políticas a lo largo del documental. ¿Cuál fue tu asociación, digamos? ¿Quisiste ubicar un fenómeno muy latinoamericano, o por lo menos de esta zona de Latinoamérica como el mate, digamos, asociándolo a hechos políticos? Es que en el trayecto mismo de todo producto está esa dimensión. Lo que pasa es que está oculta. La publicidad te muestra el producto y el placer de disfrutarlo, pero siempre se oculta el trabajo que hay atrás, ¿no? O sea, y el trabajo es violencia. El trabajo mata. Eso de que el trabajo dignifica, hay que verlo. O sea, el trabajo, todos los años mueren decenas de miles de personas por accidentes de trabajo. No es así nomás que el trabajo dignifica. Entonces, por ejemplo, atrás del mate sí hay mucha gente que vive en condiciones que a veces no te podrías creer. O sea, hace apenas 3 años atrás en Brasil, en un yerbal perdido
habían familias en situación de esclavos. ¿Okay? Entonces, nada, como todo producto, lo que pasa es que un documental, más o menos, o sea, los documentalistas buscamos entender los procesos, no, los fenómenos aislados. Entonces, claro, en la cadena de producción del mate, inevitablemente pasás por eso, ¿no? La gente que está atrás, los tareferos, los que hacen la cosecha, que son los que la pasan peor. Y porque es difícil, es incontrolable, porque es, qué sé yo, por ejemplo en Argentina, la provincia de Misiones, que es realmente un lugar especial, un territorio que es argentino desde la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Un territorio usurpado. Exacto. Y donde, qué sé yo, algunas leyes no aplican mucho. O sea, además también en la naturaleza misma del negocio de la yerba siempre hubo un paternalismo muy grande, porque como están al principio están en el medio de la selva, era inevitable darles vivienda, trabajo, ponerles un médico, ¿no? O sea, claro. Entonces, justo esa es una de las razones por las cuales tampoco aplican mucho los sindicatos. O sea, en Argentina, por ejemplo, ¿no? Con la influencia tan grande que tiene el peronismo, ahí sí, ¿no? Ahí cuando llegaron era tarde, porque esa cultura sindical ha sido suplantada por ese paternalismo capitalista decimonónico que todavía existe, ¿no? En el mito, ¿no? En los mitos fundadores de todas esas empresas se hablan como quieren los empleados y bueno, todo cuento chino. Nelson, el documental empieza en el barrio del Cerro, en Montevideo, y termina ahí también. Tú contás además que es tu barrio, o por lo menos el barrio donde naciste, donde nacieron tus padres y tus abuelos. ¿Por qué es eso? Contale a los que obviamente no vieron todo el documental. Y tal vez es una pista de decir, bueno, no es lo mismo si yo explicara que nací en el Portones de Carrasco, que soy millonario y les voy a contar la historia del mate, sería otra tal vez, no sé, tal vez es una pista. Y no sé, ¿cómo? Sí. Y tal vez tiene que ver con eso. Me acuerdo cuando estábamos filmando, cuando empecé a filmar, un día me enteré de una noticia patética de un jugador, mejor no nombrarlo, un portugués, que compró el predio donde había nacido, pero no por ninguna razón sentimental, sino para demolerlo, para que nadie viera el rancho infame donde había nacido. Porque ahora es millonario, anda en Ferrari, entonces quería un poco... A mí me pareció muy patético. Como si fuera posible borrar un origen, digamos. Sí, sí. Y a mí me pareció tan patético que, no sé, estaba buscando algunas vistas de la ciudad y dije, bueno, ya sé dónde vamos a filmar. Así fue un poco una reacción un poco así arbitraria, ¿no? A una noticia que me llevó a empezar a filmar en el cerro y después me di cuenta que podía haber un... Y cerrás con una escena en la playa del cerro, que ayer alguien me decía que es como casi de Fellini. ¿Cuál? La escena esa de una señora acostada en la playa del cerro. Bueno, yo espero que no se interprete como una burla, porque no me parece realmente hermosa, ¿no? Claro. O sea, me parece una escena muy bonita. Sí, tiene algo, es cierto. De una belleza distinta también, que es un poco lo que habla el documental, ¿no? Sí, es un poco esa estética que no de carta postal, ¿no? Sí, eso empieza y termina efectivamente ahí, y habían más, yo te digo, quedó una parte del guión afuera, o sea, habían cosas que, toda esta historia de la carne, y no, también atravesaba la película en otras secuencias, se volvía sobre ese tema. Esta es una versión cortita, digamos. ¿Estás en otros proyectos? Sí, estamos, ya vamos a empezar a editar un doble retrato de Alberto Spencer que hicimos con el productor del mate, es correalizador conmigo de este proyecto. Correalizador y productor. Que todavía no tiene un nombre muy oficial, pero que se trata de hacer un retrato a Alberto Spencer, y no solo eso, sino también hablar de la negritud en Ecuador y en Uruguay, tratar de entender quién era el personaje, ¿no? Que
Spencer era un tipo muy reservado, súper discreto y todo el mundo lo adoraba. O sea, hay testimonios unánimes, todo el mundo lo adoraba. Y bueno, tratar de desentrañar quién era el personaje, que era realmente a veces hasta decía, no, yo de fútbol prefiero no opinar. O sea, era una gran humildad, un tipo, personaje interesantísimo. Y un hombre aparte que logró ser ídolo en un país con una larga tradición del fútbol, viniendo de otro que tiene mucho menos tradición, ¿no? Por lo menos mucho menos laureles. Como dicen los cubanos, vino a bailar a la casa del trompo. Claro. Y sí, claro que lo logró. Incluso hay un aspecto interesante en todo esto que es el tema de la migración, ¿no? Que nosotros en los años 60 todavía llegaban algunos, yo tengo una parte de mi familia gallega y en los años 60 habían gallegos todavía estaban llegando a Uruguay. O sea, entonces ese Uruguay, ¿no? Es el viejo mito, es el crisol de nacionalidades, y es cierto que había una gran diversidad. Entonces él era negro como nosotros, había otros que eran polaco, rubio, amarillo, a cuadrito, era un país muy diverso. Entonces no había esa marcación que hay en Ecuador, que están los blancos, están los indígenas, están los negros, cada uno en su lugar. Esa movilidad social que había en Uruguay, esa situación de prestigio que alcanzó enseguida también, ¿no? O sea, lleno el Uruguay de rubio de ojos celestes que envidiaban profundamente la condición y la situación de Alberto Spencer. Claro. Y bueno, y es una película que habla también un poco de cómo era el fútbol de antes y el fútbol de ahora, como por ejemplo, imagínate esos relatos que la gente escuchaba por radio, los partidos. Entonces si era penal o si había sido mano, se discutía durante semanas. Claro. Y no se llegaba ninguna solución porque nadie había visto nada, solo que estaba en el partido y el referee. Y alimentaba la leyenda además eso, ¿no? Y hoy por hoy hay 50 cámaras, ¿no? Encima de cada jugador, ¿no? Ya no se discute más nada. Incluso la forma de relatar fútbol cambió, obviamente. Claro, ya no hay que mostrar tanto con el relato. Una cosa es explicar lo que está pasando en la cancha, otra cosa es decirle algo interesante a alguien que está viendo lo mismo que el relator, ¿no? O sea, cambió radicalmente. ¿Tenés fecha para...? No, esto va a ser un largo proceso. Filmamos en Ecuador y acá tenemos una cantidad de material. Hasta marzo creo que nos vamos a tener eso listo. Nelson, gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes. El documental, como ustedes escucharon, se llama Todo sobre mi mate, que es un juego también con el título de Almodóvar. Claro, sí. Todo sobre mi madre. Estuvo haciendo provisoria y quedó. Todo sobre mi mate, que lo van a poder ver ustedes en la televisión nacional y en TV Ciudad. En noviembre más o menos se calcula, pero ahora ya en septiembre comienza el ciclo con otros documentales. Sí, el 12 empieza. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, chao.